Muy bien. Bien, entonces, estoy rondando acá. Bueno, eh, bien, entonces, pues vamos a retomarle lo de las clases, entonces en la modalidad sincrónica. Y pues en la semana pasada, debido a por la situación que se vivió en el país, que de hecho todavía no ha finalizado, pues la escuela decidió suspender actividades sincrónicas, pero esta semana creo que continuaremos con las actividades ya normales, digamos así, virtuales, dado que pues tristemente pues no se ve que esto vaya a tener una salida. Pues de hecho, ni siquiera todavía no se sabe bien cuál va a ser la vía de salida de esta situación que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? Tristemente. Entonces continuaremos con nuestras actividades pues habituales, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Entonces, para la semana pasada lo que quedó como asignación, digámoslo así, asíncrona, es decir, que ustedes lo tenían que trabajar por su cuenta, ¿va? Que después lo íbamos a revisar, fue leer el capítulo 6 del libro de Deitel de See How to Program. Y eso y un problema en específico que era sobre optimizar el método de burbujas, esencialmente optimizar el método de burbujas. Bien, eh, bueno, el capítulo 6, o sea, retomando esos temas que habíamos quedado aquí a trabajar, a revisar, el capítulo 6 básicamente trataba sobre arreglos, es decir, era un capítulo que esencialmente su objetivo es dar una no introducción, sino que un tratamiento, tampoco vamos a decir extenuante porque tampoco lo es, sino que un tratamiento adecuado a lo que es el tema de arreglos, ¿no? Creación de arreglos, inicialización de arreglos, cómo se manejan los arreglos y todo ese tipo de cuestiones. Van a decir, básicamente este capítulo se extienden sobre ese tema, sobre lo que son los arreglos. Varios de estos temas, de hecho, ya los habíamos tocado cuando iniciamos en nuestra programación, en lo que era prácticamente programación en C, con lo que eran estructuras de datos. Ya habíamos visto cómo eran los arreglos como una estructura de datos, que esencialmente era una concatenación en memoria de espacios iguales o sea, donde teníamos el mismo tipo de datos esencialmente y los podíamos poner en un grupo, en un bloque de memoria esencialmente y los accedíamos según un índice, ¿no? En el cual pues nosotros decíamos cuál de ese bloque pues queríamos acceder. Esencialmente eso fue lo que vimos. Que para fines prácticos conceptuales, esencialmente esos son lo que son los arreglos. El resto de cosas y que en el capítulo se extiende, digámoslo así, de una manera eh, adecuada sobre explicación de estos temas es esencialmente cómo acceder a estos arreglos y varias técnicas de inicialización que se pueden dar con esos arreglos y cómo es que se los entiende. ¿Sí? ¿Cómo es que se los entiende? Y en particular, bueno, ya retomando un poco más, es decir, el problema de ordenamiento de arreglos, ¿sí? Esto que está aquí, el problema de ordenamiento de arreglos es más que todo un ejercicio básico de programación, más que un tema así como que dice de de forma de entender la programación. El ordenamiento de arreglos es como que un tema así como que clásico de lo que es aprender a hacer estructuras con un lenguaje de programación, ¿no? Y que si bien lo estamos viendo sobre C, cómo implementarlo sobre C, al igual que como cuando vimos la cuestión de los números aleatorios, son temas que en realidad, pues, ¿cómo decirlo? Son temas de programación en términos generales, que exceden esencialmente a un lenguaje, es decir, el lenguaje es básicamente la forma en que lo vamos a escribir, en este caso en C, pero el tema en general se puede aplicar en cualquier lenguaje de programación, es decir, en cualquier lenguaje de programación. Por eso les decía, el ordenamiento de arreglos, al igual que lo que vimos de generación
más que todo, no tanto generación, sino que comportamiento de números aleatorios y uso de números aleatorios, pues es tema de programación general, igual que este ordenamiento de arreglos, pues también es un tema que esencialmente es programación pura, ¿va? Y ahora, pues lo implementamos en C, pero puede ser implementado y la técnica que vamos a aprender ahorita a usar acá, eh, pues se puede utilizar independientemente del lenguaje de programación, ¿sí? Independientemente del lenguaje en programación. Bien, en pantalla, pues esencialmente lo que tengo es un código, vamos a ponerlo un poco más grande, adecuado, donde esencialmente se va a crear un arreglo. Es decir, primero lo que vamos a hacer con ya retomando el tema del ordenamiento de arreglos, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es crear un arreglo, ¿sí? Crear un arreglo. Lo vamos a crear en dos formas. Primero vamos a empezar con un arreglo que sea llenado de forma totalmente aleatoria. Bueno, primero, vamos a hacer un arreglo de tamaño n igual a 10. Por cierto, cualquier duda, cualquier comentario, pues me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? No tengan ninguna pena de hacer eso. Vamos a definir un tamaño para un arreglo que va a ser igual a 10, que es esencialmente manejable para fines prácticos, porque aquí al final de cuentas queremos es mostrar en pantalla para fines didácticos, perdón. Y este pues es un buen tamaño para eso. N igual a 10, vamos a crear nuestro arreglo de tamaño n igual a 10 y lo vamos a inicializar. Ahora bien, como les digo, primero lo vamos a inicializar de manera aleatoria. Ponemos una semilla para que siempre se inicialice de la misma manera y sepamos cuál es la semilla. Y vamos a inicializarlo con números aleatorios que van a estar entre 0 y 10. También, así entre 0 y 10. Esencialmente. ¿Sí? Entre 0 y 10. Entonces esto nos va a generar un arreglo. Primero lo vamos a poner en pantalla. Y después vamos a ir viendo los pasos del ordenamiento. Bueno, voy a comentar ahorita todo el resto de pasos. Y vamos nada más a ponerlo en pantalla. La pantalla. Entonces aquí tenemos nuestro arreglo inicial presentado de esta manera. Bueno, aquí estoy utilizando, digamos, una forma de presentar el arreglo que no es, que está adecuada, digámoslo así, para la forma en que funciona el método de burbujas. Sí, vamos a entender por qué este método de burbujas funciona así. Este es el listado inicial del arreglo. Aquí, como ustedes se darán cuenta, primero estoy graficando, colocando los valores superiores del arreglo, es decir, primero aparece el 9 y de último aparece el 0. Lo estoy graficando así de una manera, digámoslo así, invertida. Una manera invertida. Ahora bien, ¿cuál es la base del método de burbujas para ordenamiento de arreglos? ¿Y por qué se llama método de burbujas? El método de burbujas esencialmente lo que va a hacer es empezar a comparar por pares. Por ejemplo, estos dos valores, 3 y 6. Y va a verificar cuál es el mayor de los dos. En este caso vamos a trabajar con un ordenamiento ascendente, es decir, en el índice bajo vamos a tener valores bajos y en el índice alto vamos a tener valores altos. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es comparar estos dos valores. Si el índice más bajo es mayor que el del índice más alto, es decir, va a ver si 3 es mayor que 6. Si esa condición se cumple, entonces los invierte. Si no se cumple, los deja como están. Luego se pasa al siguiente. Compara los siguientes dos índices, 2 y 1. Nuevamente, si 6 es mayor que 7, los intercambia, si no, no hace nada. Y luego se va verificando así por parejas. En este caso, verifica si 7 es mayor que 5. En este caso, si sucede, si 7 es mayor que 5, los va a intercambiar. Si los va a intercambiar y va a hacer que el mayor quede en la posición más alta. Entonces, ¿por qué esto se llama método de burbujas? Porque esta metodología de ir intercambiando valores, si encuentra uno mayor que otro, lo que va a hacer es que el valor mayor va a ir subiendo o escalando posiciones adentro del arreglo. Por ejemplo, aquí en este caso, 7 mayor que 5 los va a intercambiar, entonces el valor 7 va a ir subiendo. Después,
Va a ser lo mismo con el siguiente. Solo que ahora va a estar el 7 acá. 7 mayor que 3 también se cumple. Entonces el 7 va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegue a una posición adecuada. Entonces este método, esencialmente intercambios, como les digo, lo que hace es como que detecta el valor mayor del arreglo y lo manda hasta arriba. Entonces entonces esa es la analogía, ¿va? Entonces empieza como que los valores mayores empiezan a flotar como que si fueran burbujas y se van para los índices superiores del arreglo, ¿no? Por eso fue que también les puse esta manera aquí de visualizar el arreglo para que pudiéramos ver eso. Bueno, pero este es el estado inicial del arreglo. Ahora sí, vamos a empezar a descomentar. Vamos a ver. Vamos a descomentar lo que se llama el paso inicial. En realidad, el paso inicial es solo desglosando, digamos así, la primera parte de un ciclo que después vamos a generalizar. El paso inicial esencialmente es lo que les acabo de decir. ¿Ya? Lo que va a hacer es comparar. Bueno, aquí tengo otro montón de variables acá que ahorita les voy a ir explicando para qué sirven. Pero esencialmente lo que hace es esto, comparar la posición del arreglo I con la posición I más 1. Si se cumple que la posición I sea mayor que la I más 1, entonces realiza un intercambio. A la posición I le asigna lo que era el valor I más 1 y a la otra le hace el contrario. Es decir, esta es básicamente la línea donde se hace el intercambio. I más 1 queda con el valor de I. Y aquí pues necesitamos una variable auxiliar donde tenemos que almacenar de manera temporal el valor de I más 1 para no perderlo y después asignarlo acá. Eso es todo lo que hace cada vez que encuentra esta condición. Ahora bien, aquí tengo otro par otras cuantas variables. No son par, son 5 de hecho. Una se va a llamar una variable que se llama variable auxiliar. Esa es una variable auxiliar que es comúnmente utilizada en programación, que sirve para almacenar valores y evitar que se pierdan. Este caso de un intercambio es un caso de esos, porque tenemos que intercambiar valores, ¿va? Entonces tenemos que tener un lugar para almacenar temporalmente el valor de alguno, mientras que le asignamos el otro a esta y viceversa, ¿va? Entonces para eso sirve esa variable auxiliar para no perder un valor. Esta int intercambio lo que va a hacer es ir contando cuántos intercambios vamos a ir haciendo en el arreglo, es decir, cada vez que se detecta esta condición de mayor o igual, este intercambio se va a incrementar. En este paso inicial, esta total intercambio no va a jugar ningún valor, eso lo vamos a hacer después. Comparaciones, esto lo que va a contar es cuántas comparaciones vamos a hacer, es decir, cuántas comparaciones se hacen. Esta cuenta cuántos intercambios se hacen, es decir, un intercambio se hace si se da la condición de que un valor es mayor que otro. Esa es la condición de intercambio. Comparación solo va a medir literalmente si cada vez que nosotros comparamos dos variables, nada más. Igual esta va a tener sentido cuando total de comparaciones, cuando ya realicemos más ciclos. El número de comparaciones e intercambios se inicializa a 0. Entonces, cada vez que yo comparo, que hago esta comparación, es decir, no si la comparación es exitosa, solo el hecho de realizar la comparación me va a incrementar esta variable de comparaciones. Ahora, si la comparación, si esta condición se cumple y tengo que realizar un intercambio, entonces incremento intercambio, ¿no? Y aquí pues nada más voy a imprimir otra vez el arreglo sobre cómo queda después de hacer los intercambios y a mostrar cuántos intercambios se están haciendo. Compilemos. Bueno, aquí vamos. Entonces este era el arreglo inicial. Aquí nos dice esto que detectó un intercambio entre las posiciones 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que las posiciones 2 y 3 sí cumplen el criterio este, que 7 es mayor que 5, entonces los va a intercambiar. Y nos muestra acá precisamente cómo quedó el arreglo después de hacer el intercambio. Ustedes se dan cuenta, 2 y 3 fueron intercambiadas respecto a cómo estaba originalmente. Ahora, ya que subió este 7, como estábamos viendo, ahora vuelve a hacer la comparación sobre todo el ciclo y ahora intercambio entre 3 y 4. Entonces 3 y 4 son nuevamente 7 es mayor que 3, los intercambio. Entonces el 7 queda arriba.
Entonces ahí va funcionando como les mencionaba, es decir, el 7 como que empieza a flotar y va escalando posiciones en el arreglo. Luego 4 y 5, porque nuevamente 7 es mayor que 5 y los intercambio. 5 y 6, porque nuevamente 7 es mayor que 6, los va a intercambiar. Luego 6 y 7, porque otra vez 7 es mayor que el 2 que estaba aquí ya, los intercambia. Ahora aquí llegamos a una condición donde 7 no va a ser mayor que 9. Entonces este intercambio no se va a realizar, pero dice si realiza el intercambio de 9 con 1, porque 9 sí es mayor que 1. ¿Sí? Entonces 9 mayor que 1. 9 mayor que 1. Y aquí finaliza el primer ciclo. Ahora bien, nótese acá, aquí en este ciclo, por la forma en que está esto, el 7 básicamente subió de posiciones, pero lo importante que veamos acá, tal vez vamos a probar con otra semilla diferente, pero aquí esencialmente después del primer paso, es decir, esto que vimos ahorita solo es el primer paso. Después del primer paso del método de burbujas, el valor mayor queda hasta arriba del arreglo, ¿sí? Vamos a cambiar la semilla y vamos a ver que eso sucede. Aquí se dan cuenta el valor mayor en el estado inicial era este 9. Y este 9 quedó hasta la posición de hasta arriba. Vamos a cambiar la semilla. Porque tal vez aquí como el 9 está un poco arriba. Porque no es... Vamos a ver cómo queda acá. Aquí con esta nueva semilla, si se dan cuenta, el 9, bueno, un valor de 9 está hasta en la posición 1. Y vemos que este 9 va escalando posiciones. Aquí estaba en la posición 1. Aquí el 9 llegó a la posición 2. El 9 se fue a la posición 3. El 9 escaló a la 4. El 9 escaló a la 5. A la 6. A la 7. A la 8. Y a la 9. Entonces, eso es lo que quiero que observemos acá. Al final de cada ciclo, este solo es el primer ciclo, pero al final de cada ciclo del método de burbujas, el mayor valor llega hasta la cima, digamos así, del arreglo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este arreglo ascendente, el mayor valor está en el índice mayor. ¿Sí? En el índice mayor. Entonces, aquí 9 va, como les digo, a flotar cual fuera burbuja y se va a ir. O sea, el valor mayor del arreglo va a flotar cual si fuera burbuja y se va a ir hasta el tope. Entonces, este es el primer paso, porque si ustedes se dan cuenta, el resto del arreglo todavía está desordenado. ¿Sí? El resto del arreglo todavía está desordenado. Es decir, el método de burbujas solo detecta eficientemente el valor mayor y lo manda hasta arriba, pero no ordena los que se quedan abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es aplicar el método de burbujas, solo que ahora te lo tenemos que aplicar al arreglo, solo que este ya sabemos que ya quedó en su lugar, entonces ahora hay que aplicarlo a los que quedan acá, ¿sí? A los que quedan acá. Entonces, si este arreglo lo hacíamos correr hasta el valor, hasta ahora tenemos que hacerlo correr hasta un valor menor, es decir, y quitar el último, porque ya sabemos que ya quedó el valor superior, ya quedó hasta arriba. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues generalizamos este número de intercambios. Bien, entonces en este primer paso, las comparaciones, fíjense bien, van desde j igual a 0 hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1 y no hasta n? Porque, si ustedes se dan cuenta, como tenemos que comparar la posición i con la posición i más 1. Entonces, este tiene que ir hasta n-1 para no pasarnos del tamaño del arreglo. Porque si este contador i llegara hasta n, nos encontraríamos en que cuando n es igual al tamaño del arreglo, cuando i, perdón, es igual a n el tamaño del arreglo, entonces i más 1 sería una posición que estaría fuera del tamaño del arreglo. Entonces, por eso es que este ciclo tiene que ir hasta n-1, ¿sí? Hasta n-1 para que esta condición pues la podamos evaluar sin ningún problema, ¿no?
¿sí? Sin ningún problema y ahorita pues vimos que eso funciona. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Todo este ciclo o toda esta estructura, meterla adentro de otro ciclo que lo que hace es irnos cambiando este valor límite que está acá. Ahora fue n-1. Como ya sabemos que en la última posición quedó el valor mayor, ahora tenemos que evaluar después de esto a n-2. Eso nos va a producir un arreglo que va a tener que va a evaluar el subarreglo y así sucesivamente. Entonces, este valor límite que está acá tiene que ir decreciendo. El primero es n-1, el siguiente es n-2, el siguiente es n-3 y así sucesivamente. Y esto es lo que hace la siguiente parte, ¿no? Entonces, la siguiente parte, aquí dice ordenando el resto de pasos. Bueno, primero tenemos algunos mensajes. Y aquí es donde ya funciona el total de intercambios. Eso no lo platicamos ahorita en esto. Bueno, entonces eso lo tenemos que meter un ciclo. Ahora bien, este ciclo es un ciclo invertido. Porque entonces ahora vamos desde valores superiores a valores inferiores. Ahora, en este caso, como el primer ciclo ya lo hicimos, digámoslo así, aparte, entonces este J ahora tiene que empezar en n-2 porque el n-1 ya lo evaluamos por aparte. Termina en J mayor que 0 porque cuando J es igual a 0, pues ahí no se hace comparaciones, va a decir, no va a evaluar en J igual a J, ¿no? Perdón, 0 igual a 0, eso no tiene sentido. Entonces, no tiene que llegar hasta 0, puede llegar hasta 1 nada más para que evalúe la posición 0 y la posición 1. Y eso es todo. Y ahí va decreciendo, ¿sí? Y va decreciendo, es decir, va decreciendo desde n-2 hasta 1, sería en este caso, ¿eh? J mayor que 0. Y aquí está otra vez, intercambios igual a 0, comparaciones. Entonces ahora este ciclo ya no llega hasta n-1, sino que llega hasta j. Y así se va yendo, ¿sí? Se va yendo. Bueno, ¿para qué nos van a servir estas variables que pusimos acá que se llaman intercambios y comparaciones? Bueno, veámoslos acá. En este caso, pues no tienen, bueno, aquí no mostraron ninguna salida. Ahorita vamos a explicarlas entonces. Vamos al inicio. Bueno, estado inicial del arreglo, pues vemos aquí, esto está desordenado. Hace los intercambios así como vimos allá. Y al primer del paso inicial nos saca estadísticas. Ahorita vamos a ver para qué nos sirven estas estadísticas. Realizó 8 intercambios en el paso inicial y con eso flotó el número 9 hasta su posición final. El número total de comparaciones que tuvo que hacer fueron 9. Es decir, tuvo que hacer 9 comparaciones de ver quién era mayor que quién. ¿Ya? Ese es el número total de comparaciones. Ahora, ese es el paso inicial, que sería, digámoslo así, el 0. Al siguiente paso, que sería el 1, ese ya no mostramos todos los resultados acá. Realizó 6 intercambios, ¿sí? Y realizó 8 comparaciones en total. Al siguiente paso, realizó 5 intercambios, 7 comparaciones. Al siguiente paso, realizó 2 intercambios y 6 comparaciones. Y si nos damos cuenta, aquí ya a partir del paso 3 ya no realiza intercambios. Ya no realiza intercambios. Pero sigue haciendo las comparaciones, ¿sí? Hizo 5 comparaciones, 4, 3, 2 y 1 al final. ¿Sí? Y 1 al final. Aunque ya no hizo intercambios, pero sí hizo las comparaciones. Eso se debe a la estructura que tenemos. Ahora, ¿en qué quiere decir que ya no realizó intercambios en este paso? Básicamente lo que quiere decir es que el arreglo ya estaba ordenado. Así con este último paso, el arreglo esencialmente ya estaba ordenado. Ya estaba básicamente ordenado. Bueno, ¿cómo fue el final del arreglo? Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de estos intercambios igual a 0, que era parte del tema de la tarea. Parte del tema de la tarea. Bueno, pero ahorita seguimos comentando eso. Estado final del arreglo. Está 9, 8, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 1, 0. Si nos damos cuenta,
ya nos dio un arreglo totalmente ordenado. Realizó 21 intercambios y realizó 45 comparaciones. ¿Sí? Entonces, esas son las estadísticas de cómo se realizó el arreglo. 21 intercambios y 45 comparaciones. Ahora, el número total de intercambios va a depender de la condición inicial del arreglo. ¿Sí? De la condición inicial del arreglo. Y como vamos a ver ahora, el número de comparaciones depende del tamaño del arreglo. No de eso, va a depender del tamaño del arreglo. ¿Cómo podemos ver eso? Pues cambiemos básicamente la semilla acá. Y por ejemplo, pongámosle aquí 0 ahora. Y miremos cómo nos va ahora con nuestro arreglo. Bueno, aquí, pasos iniciales. Paso inicial hizo 6 comparaciones, siempre, perdón, 6 intercambios, 9 comparaciones. De ahí en el siguiente paso hizo 5 intercambios, 3 intercambios, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Si nos damos cuenta aquí, en todos los pasos hizo intercambios, es decir, en ningún paso se dio con intercambios ceros. El arreglo final nos queda 9, 7, 6, 6, 5, 5, 3, 2, 1. El arreglo está ordenado. Realizó un total de 24 intercambios, 45 comparaciones. ¿Se dan cuenta nuevamente? Aquí cambió el total de intercambios, pero no cambia el número de comparaciones. Si el número de comparaciones siempre queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque este, como les digo, va a depender esencialmente del tamaño del arreglo. ¿Por qué? Para el paso inicial, se dan cuenta que comparamos acá, se tienen que hacer 9 comparaciones. ¿Esto cuánto es? N-1. Al siguiente paso tienen que hacer N-2 comparaciones, al siguiente N-3 y así. Es decir, lo que determina cuántas comparaciones tenemos que hacer es el tamaño del arreglo. Porque empieza en N-1, después son N-2, N-3 y así se va yendo hasta que termina con una última comparación, que ya solo es una, y ahí es donde termina. ¿Sí? Y ahí es donde termina. Entonces, por eso el número de comparaciones esencialmente es una cantidad que va a depender exclusivamente del tamaño del arreglo. Ahora, el tamaño de los intercambios, como les decía, va a depender de qué tan desordenado u ordenado esté el arreglo inicialmente. En el ejemplo anterior, en la semilla 2, realizó menos intercambios. Quiere decir que este arreglo estaba más ordenado inicialmente. Vamos a probar otra vez con otro arreglo. Vamos a poner aquí con paso 1. Bueno, este también hizo 24 intercambios. Pero ustedes comparan la cantidad de numeritos acá, se van a dar cuenta que son diferentes dependiendo del arreglo. ¿Sí? Entonces, la cantidad de intercambios, como les digo, depende de qué tan desordenado esté el arreglo inicialmente, pero este depende del tamaño del arreglo. Ahora bien, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. ¿Todo bien? Bueno, entonces, estas variables que pusimos acá de comparación, de saber los intercambios y las comparaciones, tienen que ver principalmente con el problema que ustedes, pues que les puse ahí, que era básicamente de optimizar este algoritmo. Es decir, este algoritmo, así como está ahorita, funciona. ¿Sí? Funciona. Como ustedes pueden ver, el arreglo queda ordenado. Funciona. Y funciona. Uno puede cambiar el tamaño aquí del arreglo. Pongámoslo aquí, por ejemplo, 20. Y vamos a quitarle ¿cómo se llama? Los resultados intermedios. Vamos a ocultar los resultados intermedios para solo ver el estado inicial y el estado final. Que comienza a ser suficiente. Vamos a ver. Estos, quitarlos también.
Aquí lo que pasó fue que hay que comentar los printf, no cambian las variables. Entonces aquí tenemos el estado inicial del arreglo. Si ustedes ven aquí 6, 2, 6, aquí básicamente está desordenado. El estado final del arreglo está 9, 9, 7, 7, 6, 6, 6, 6, y todos los 6, 5, 5, 3, 3, 2, 1 y 0. Ordenado. Es decir, como les digo, el algoritmo así como está, funciona. ¿Sí? Así como está, esencialmente funciona. Ahora bien, funciona. Entonces, la idea y aquí es otro concepto fundamental de programación, por eso es la razón de esta tarea esencialmente, que es una cuestión que quiero que veamos, es precisamente que uno puede hacer algoritmos, o en programación siempre uno tiene la opción, o digámoslo así, siempre se da, digámoslo así, como que en el siguiente caso. Yo puedo hacer algoritmos que funcionen, y funcionen bien, o sea, que funcionen, básicamente funcionen y hagan su trabajo, pero no necesariamente son óptimos. ¿Qué quiere decir esto que sean óptimos? Que lo hagan utilizando la mínima cantidad de recursos posible, ¿ya? Esas son dos cosas diferentes. Una cuestión es que el algoritmo funcione y otra que el algoritmo sea óptimo, ¿ya? Entonces, en este caso, el método burbuja, así como está ahorita, que se los mostré, funciona, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque en casos, por ejemplo, como el que les mostré hace rato, donde el arreglo estaba bastante ordenado, los últimos ciclos ya no hacía intercambios. ¿Qué quiere decir eso? Que solo estaba haciendo comparaciones y comparaciones y comparaciones, pero ya no cambiaba nada, porque el algoritmo ya se había ordenado. ¿Sí? El algoritmo ya estaba ordenado. Entonces, ahí no es óptimo porque igual lo mismo, ¿sí? Es decir, incluso yo a este algoritmo le puedo dar un arreglo ordenado que toda la vida va a ser la misma cantidad de comparaciones, ¿sí? Para eso sirve otra cuestión que está puesta en este código. Por ejemplo, ahora sí, regresemos otra vez a mostrar estos resultados parciales porque nos interesa. Y ahora no le vamos a dar al algoritmo un punto inicial aleatorio. Ahora le vamos a dar un punto inicial ordenado. ¿Sí? Y no vamos a poner 20, vamos a poner 10. Para que podamos verlo en pantalla sin mayor problema. Entonces, ¿qué pasa si a mi algoritmo ya le doy un arreglo ordenado? Entonces, si ya le doy un arreglo ordenado, ¿damos cuenta? ¿Qué pasó acá? No sé, aquí está. Si ya le doy un arreglo ordenado, en este caso el valor de los elementos era justo el mismo que el índice, ¿sí? Les asigné valores así, 0, 1. Entonces, ¿cómo se llama este arreglo? Ya está ordenado. Pero ¿qué pasa? El número de intercambios efectivamente fue 0 porque el arreglo ya está ordenado. Pero hizo 9 comparaciones. Al siguiente volvió a hacer las 8 comparaciones, al siguiente volvió a hacer las 7 comparaciones. Y si nos damos cuenta, si bien hizo 0 intercambios porque el arreglo ya venía ordenado, igual realizó 45 comparaciones. Es decir, volvió a hacer el algoritmo, volvió a comparar 45 veces todos los elementos del arreglo y no fue capaz de detectar que el arreglo ya estaba ordenado. Entonces a eso nos referimos con que esto lo podemos optimizar. Es decir, aquí vemos que nuestro algoritmo, si bien funciona, no es óptimo en el sentido que si el arreglo ya viene ordenado, no es capaz de detectarlo. ¿Sí? No es capaz de detectarlo y simple y sencillamente pues decir, esto ya está ordenado y bueno, ya no hagamos nada. Entonces, ¿cómo podemos detectar que ya está ordenado? Precisamente con esta variable que nos da el número de intercambios. Cuando el arreglo ya está ordenado, no realiza ningún intercambio.
Entonces, si no se realiza ningún intercambio, entonces eso quiere decir que el arreglo ya está ordenado. Bueno, valga la redundancia, es decir, les dije lo mismo, solo que al derecho del revés, ¿no? Entonces, precisamente, lo que está en el ejercicio que se mandó, precisamente era optimizar ese algoritmo para que, utilizando esta variable, se modificara este código de tal manera que si el arreglo está casi ordenado, pues no haga más trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir eso casi ordenado? Pues veamos, nada más añadámosla, como diríamos en física, una perturbación a este orden tan majestuoso. Y aquí, pues, en la posición 5 la vamos a poner, por ejemplo, un 9. ¿Sí? Y con eso, el arreglo, pues, en lugar de tener 5 ahí, va a tener un 9 ahí. Y vamos a ver qué pasa. Este no estaba ordenado al 100%, estaba casi ordenado. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tiene otro 9 aquí en la posición 5, porque yo le metí ese 9 ahí a la fuerza. Entonces aquí sí realiza intercambios. Entonces se dan cuenta, realizó 3 intercambios, pero ya a la siguiente etapa ya no hizo intercambios, porque con un paso fue suficiente para ordenarlo, porque solo había un elemento fuera de lugar. ¿Ya? Y otra vez acá, todo el resto de pasos no hizo nada. Solo hizo 3 intercambios, que fue lo que le costó llegar a este 9, esencialmente hasta donde tenía que estar, ¿sí? Hasta aquí arriba. Y ya está. Entonces eso es lo que llamamos un arreglo casi ordenado. Entonces nuevamente, ¿cómo detectamos cuando el arreglo ya fue ordenado? Otra vez detectando cuando no tenemos intercambios. ¿Ya? Y ese es esencialmente ¿cómo se llama? La idea del ejercicio. Yo no me acuerdo si se los mandé se los mandé solo por un correo, se los puse en. ¿Cómo fue que se los puse? Se me olvidó. Bueno, pero yo me acuerdo que les mandé este ejercicio de la optimización de burbujas, ¿sí? Entonces, les voy a colocar también en la página del curso el código este de burbujas, así como está aquí puesto, como lo acabamos de explicar, para que ustedes ya ahora sí, como una tarea, pues nada más modifiquen este código y ya pues lo optimicen precisamente para que detecte cuando un arreglo está casi ordenado y ya no realice más ciclos de los que debe realizar, ¿sí? Los que debe realizar. Y eso lo vamos a dejar para hoy el lunes. Dejámoslo para una semana también. Y porque van a necesitar unas instrucciones que la vamos a ver el día de mañana, que serían las instrucciones break. Y bueno, no necesitan hacerlo con break, pueden hacer con un while, de hecho. ¿Sí? Con un while se las podrían arreglar, pero vamos a ver igual esas instrucciones break. Vamos a dejar esta tarea para dentro de una semana. Bien, este ejercicio como tarea para dentro de una semana. Bien. No sé, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy y nos vamos a ver entonces el día de mañana. Continuamos el día de mañana. Que pasen una feliz tarde.